El ataque policial a una joven invidente y a su perro guía dejó a la comunidad en estado de shock. Lo que sucedió a continuación transformó por completo la perspectiva de todos sobre el caso. Antes de comenzar, no olvides suscribirte al canal y comentar desde dónde nos estás viendo. Hannah Williams caminaba por la acera bañada por el sol, sus delicados dedos aferrados con firmeza al asa del arnés de Rex. El aroma a pan recién horneado inundaba sus fosas nasales, mezclándose con el aire cálido de aquella tarde de verano. La panadería de la esquina era un punto de referencia importante para la joven ciega, que reconocía cada establecimiento por sus aromas distintivos. Rex, su fiel pastor alemán, la guiaba con precisión por el camino tantas veces recorrido. «Buen chico», susurró Hannah, sintiendo el suave pelaje del animal rozar su pierna. Confiaba en él más que en nadie. Desde que Rex había entrado en su vida, el mundo se había vuelto menos aterrador. El perro era sus ojos, su seguridad y su valor, especialmente en los días más difíciles en la escuela, cuando los otros niños no comprendían sus limitaciones. La rutina de aquella tarde parecía de lo más normal: comprar pan fresco y volver a casa antes de la cena. Hannah había memorizado cada curva, cada cruce, cada obstáculo del recorrido, pero era Rex quien garantizaba su seguridad en el impredecible tráfico de la pequeña ciudad. De repente, el estridente sonido de unas sirenas rasgó la tranquilidad del momento. Hannah sintió que Rex se tensaba bajo su mano, los músculos del animal se pusieron rígidos en señal de alerta. El ruido creció rápidamente, acercándose como una tormenta inesperada. Antes de que pudiera procesar lo que ocurría, el agudo chirrido de unos neumáticos contra el asfalto indicó que varios vehículos habían frenado bruscamente muy cerca de ellos. «¿Qué está pasando, Rex?», preguntó, con la voz temblorosa por el miedo. El perro de servicio permaneció inmóvil, interponiéndose instintivamente entre su dueña y la fuente del peligro. Hannah sintió que su corazón se aceleraba cuando el eco de puertas abriéndose y cerrándose de golpe resonó en el aire. Unas pisadas fuertes y rápidas se aproximaron, acompañadas de voces masculinas que gritaban órdenes incomprensibles. «¡Policía! ¡Alto ahí!», gritó alguien con autoridad. La joven se quedó helada, apretando el arnés con fuerza. En su oscuridad, cada sonido se volvía amplificado y amenazante. El crepitar de las radios policiales, el crujido de los equipos y el murmullo creciente de los curiosos que comenzaban a reunirse creaban una cacofonía aterradora. Rex se mantuvo firme, protegiendo a Hannah con su cuerpo, tal como había sido entrenado. La estudiante sintió que las lágrimas asomaban a sus ojos mientras intentaba comprender el caos que se había desatado. El miedo crecía en su pecho como una ola helada, subiéndole por la garganta y dificultándole la respiración. «Por favor», logró decir, con una voz casi inaudible. «Es mi perro guía. No puedo ver». Los coches de policía se detuvieron en seco, dejando marcas de neumáticos en el asfalto caliente. Hannah Williams sintió el cuerpo de Rex ponerse rígido a su lado, mientras el pastor alemán se mantenía firme en su posición protectora. 4 policías bajaron de los vehículos con movimientos rápidos y tensos. Entre ellos estaba Thomas Evans, un novato en el departamento, con la mano temblorosa sobre su arma. «¡Alto! ¡Que nadie se mueva!», gritó uno de los oficiales, su voz cortando el aire como una navaja. Hannah apretó el asa del arnés de Rex, confundida por la súbita hostilidad. No podía ver las armas que la apuntaban, pero sentía la creciente tensión en el ambiente. «¿Qué está pasando?», preguntó con voz temblorosa, inclinando la cabeza en dirección a los sonidos. «Por favor, es mi perro guía». La radio de uno de los policías crepitó con un mensaje distorsionado, algo sobre un sospechoso armado y un perro grande. La confusión se instaló entre los agentes, que intercambiaron miradas nerviosas. Rex, sintiendo el miedo de su compañera, emitió un gruñido bajo y protector, pero se mantuvo disciplinado, tal como había sido entrenado.
El animal no avanzó ni retrocedió. Simplemente se plantó con firmeza entre Hannah y lo que percibía como una amenaza. «¡El perro va a atacar!», gritó Evans, malinterpretando la postura defensiva de Rex. «No, solo me está protegiendo», intentó explicar Hannah, extendiendo las manos hacia adelante en un gesto de súplica. El tiempo pareció ralentizarse. El dedo de Thomas apretó el gatillo antes de que cualquier otro policía pudiera intervenir. El estruendo del disparo resonó en la calle, reverberando entre los edificios. El sonido que siguió rompió el corazón de todos los presentes. Un gemido agudo y doloroso escapó de la garganta de Rex. El impacto de la bala hizo que el animal se tambaleara y Hannah sintió el peso del cuerpo de su amigo contra sus piernas. «¡Rex!», gritó la joven, cayendo de rodillas sobre el asfalto. Sus manos pequeñas y desesperadas palparon el pelaje del animal, encontrando la humedad cálida y pegajosa de la sangre que se extendía rápidamente. «Dios mío, era un perro de servicio», murmuró uno de los policías, bajando su arma de inmediato. Hannah abrazó el cuerpo tembloroso de Rex, sintiendo los latidos del animal debilitándose bajo sus dedos. Las lágrimas corrían por su rostro mientras susurraba al oído del pastor alemán. «Resiste, por favor, no me dejes». Los policías se quedaron paralizados. La realidad de su terrible error finalmente cayó sobre ellos. Thomas Evans dejó caer su arma, con el rostro pálido como el papel. Lo que debería haber sido una intervención rutinaria se había convertido en una tragedia que nadie podría haber previsto, excepto, quizá, con el entrenamiento adecuado. El disparo transformó la tranquila tarde en un caos absoluto. Gritos desesperados resonaron por la calle principal, mientras Hannah Williams, de rodillas en el asfalto caliente, palpaba frenéticamente el pelaje ensangrentado de Rex. La joven sentía el cuerpo del pastor alemán temblar bajo sus dedos, su respiración cada vez más débil e irregular. «Dios mío, le han disparado al perro de la chica ciega», gritó alguien entre la multitud que rápidamente se formaba a su alrededor. Hannah, con el rostro bañado en lágrimas, abrazó a su fiel compañero con fuerza. «Resiste, Rex, por favor», susurró. Su mundo de oscuridad era ahora aún más aterrador, sin la seguridad que el perro de servicio siempre le había proporcionado. Entre los transeúntes conmocionados se encontraba Emily Parker, una adolescente que, con manos temblorosas, ya había sacado su móvil y comenzaba a grabar la absurda escena que se desarrollaba ante sus ojos. «Estoy en la esquina de la panadería central», narraba, con la voz entrecortada por el llanto. «Y la policía acaba de dispararle al perro guía de una chica ciega. Esto es indignante». La multitud crecía a cada segundo. Algunos se arrodillaban intentando ayudar a Hannah, mientras otros señalaban con dedos acusadores a los policías, que ahora parecían darse cuenta de la gravedad de su error. Uno de los agentes intentó acercarse, pero fue recibido con gritos de indignación. «Apártense. Necesita espacio», ordenó una anciana, que más tarde se identificaría como Margaret Collins, colocándose protectoramente junto a la joven. Emily seguía filmando, capturando cada detalle. La sangre manchando el pavimento, las lágrimas silenciosas de Hannah, los rostros confusos de los policías, la creciente indignación de los ciudadanos. «Esto no puede quedar así», narraba la joven a la cámara de su dispositivo. «Todo el mundo está viendo lo que ha pasado aquí hoy». Con solo unos toques en la pantalla, el vídeo fue subido a sus redes sociales. En cuestión de minutos, comenzaron a llegar las primeras notificaciones de que se estaba compartiendo. La historia de Hannah y Rex ya empezaba a extenderse por la pequeña ciudad, mucho antes de que se pudiera emitir ningún comunicado oficial. Mientras tanto, Hannah permanecía en el suelo. Su mundo se había reducido a la sensación del pelaje de Rex entre sus dedos y al sonido cada vez más débil de la respiración de su guía y protector. Para ella, en ese momento, nada importaba más que la vida del animal
que era sus ojos en el mundo. ¿Alguien ha llamado a un veterinario?, gritó desesperadamente la joven, su voz resonando en la calle ahora silenciosa, mientras a lo lejos se oían las sirenas de una ambulancia veterinaria. Una voz grave cortó la confusión como una cuchilla afilada. «Apártense. Déjenme pasar». Charles Miller se abrió paso a través de la agitada multitud, su cuerpo todavía conservando la postura rígida de sus años de servicio militar. Cuando finalmente llegó al centro del tumulto, el veterano de guerra se quedó helado por un instante, con los ojos fijos en el animal caído. «¿Rex?», susurró, reconociendo de inmediato al pastor alemán. No era un perro cualquiera, era el mismo animal que le había salvado la vida durante una emboscada en el extranjero, años antes de ser entrenado como perro de servicio. Charles se arrodilló junto a Hannah Williams, que sollozaba mientras sus pequeñas manos buscaban desesperadamente el pelaje de Rex, ahora húmedo de sangre. «Me llamo Charles Miller», dijo él con voz firme pero amable. «Conozco a este perro. Me salvó una vez y ahora voy a ayudarlo». La joven giró el rostro en dirección a la voz, sus ojos sin foco buscando una conexión. «¿Qué le ha pasado a Rex? Él está...». Su voz se quebró, incapaz de completar la pregunta que más temía. «Está vivo», respondió el veterano, comprobando rápidamente las constantes vitales del animal. «Es un luchador. Siempre lo ha sido». Mientras hablaba, Charles interpuso su cuerpo como una barrera protectora entre Hannah y los policías, que aún empuñaban sus armas. La mirada que les dirigió a los agentes fue gélida, cargada de una mezcla de desprecio y profundo dolor. Sus años en el ejército le habían enseñado a reconocer los errores de juicio, y lo que veía allí era imperdonable. Un disparo precipitado contra un animal de servicio claramente identificado y una niña indefensa. «¿Tienen idea de lo que han hecho?», preguntó. Sin esperar respuesta, añadió: «Este perro ha salvado más vidas de las que ustedes jamás salvarán con esas armas». Hannah se aferró a la manga de la chaqueta de Charles. «Por favor, no deje que se muera», imploró, con las lágrimas corriendo por su pálido rostro. «No lo haré», prometió, poniendo una mano tranquilizadora sobre el hombro de la joven. «No dejaré que te pase nada, ni a ti, ni a Rex». Los policías retrocedieron unos pasos. La realidad de su error comenzaba a pesar sobre ellos. Uno de ellos, Thomas Evans, según indicaba su placa, parecía particularmente afectado. Su rostro era una máscara de creciente horror. Charles rodeó a Hannah con un abrazo protector mientras esperaban a la ambulancia veterinaria. «Conozco a gente que puede ayudar», le aseguró. «Rex es demasiado especial como para perderlo así». La multitud observaba en respetuoso silencio, reconociendo en el veterano una autoridad moral que trascendía cualquier placa oficial. En ese momento, se formó una conexión invisible entre tres almas heridas: la joven ciega, el perro leal y el soldado que, por fin, encontraba una nueva misión. La ambulancia veterinaria llegó en menos de 5 minutos, con las sirenas cortando el aire. Hannah Williams seguía arrodillada en el asfalto, con el rostro mojado por las lágrimas, negándose a soltar la pata ensangrentada de Rex. El perro respiraba con dificultad, pero aún intentaba lamerle la cara, como si quisiera decirle que todo saldría bien. «Necesito examinar al animal ahora», dijo una voz tranquila y profesional. Era el doctor Michael Harris, un veterinario respetado en la ciudad desde hacía más de 15 años. Se agachó a la altura de Hannah, tocándole suavemente el hombro. «Sé que estás asustada, pero cada segundo es importante». La joven apretó aún más el pelaje del pastor alemán, sus pequeños dedos temblando. «¿Se va a morir?», preguntó con la voz entrecortada. El veterinario dudó solo un instante. «No si puedo evitarlo», respondió con firmeza. «Pero tenemos que llevarlo a la clínica de inmediato». Charles Miller,
que observaba la escena con el corazón encogido, se acercó y se arrodilló junto a la chica. El veterano reconocía el dolor en los ojos vacíos de Hannah. Era la misma desesperación que había sentido cuando Rex lo salvó en combate años atrás. Hannah, dijo Charles en voz baja, ¿recuerdas lo que me dijiste sobre confiar en que Rex te guiara? Ahora, él necesita que confiemos en nosotros para guiarlo a él. La joven giró el rostro en dirección a la voz, sus manos todavía aferradas al pelaje del animal. Estaré contigo todo el tiempo, prometió el veterano. No me apartaré de tu lado ni un minuto. Con un asentimiento casi imperceptible, Hannah permitió que los paramédicos veterinarios colocaran a Rex en la camilla. El doctor Harris ya le estaba aplicando los primeros auxilios, comprobando sus constantes vitales y preparando una vía intravenosa. Charles ayudó a la joven a levantarse, sosteniéndola por los hombros mientras caminaban hacia la ambulancia. A su alrededor, decenas de personas observaban en respetuoso silencio. Alguien comenzó a aplaudir, y pronto toda la multitud se unió al gesto. La noticia se había extendido por la ciudad como la pólvora. Mientras el vehículo de emergencia se abría paso por las calles, en dirección a la clínica veterinaria, la gente salía a las aceras, algunos con las manos en el pecho, otros rezando en silencio. Una anciana se santiguó. Un grupo de adolescentes dejó de patinar para observar su paso. En la clínica, un equipo ya los esperaba. El doctor Harris saltó de la ambulancia dando órdenes precisas, mientras Charles guiaba a Hannah hacia el interior, cumpliendo su promesa de no dejarla sola. La ciudad entera parecía contener la respiración, esperando noticias del perro que se había convertido, en cuestión de minutos, en un símbolo de lealtad e injusticia. La sala de espera de la clínica veterinaria parecía encogerse a cada minuto. Hannah Williams permanecía inmóvil en la silla de plástico, con los dedos entrelazados en el regazo, el rostro vuelto hacia la puerta por la que Rex había desaparecido. El silencio que ahora ocupaba el lugar, habitualmente lleno de la respiración constante del pastor alemán, era ensordecedor para ella. Charles Miller observaba a la joven, reconociendo aquella expresión de desamparo. Se sentó a su lado y, con voz grave pero gentil, le tocó ligeramente el hombro. ¿Sabías que Rex me salvó la vida una vez? Comenzó él, al notar cómo la cabeza de la muchacha se giraba en su dirección. Estábamos en una misión nocturna cuando detectó un explosivo que ninguno de nosotros había percibido. Su hocico se contrajo con aquel temblor tan particular de los perros entrenados. Hannah sonrió débilmente, pasando la mano por el asiento vacío a su lado. Siempre le tiembla el hocico cuando percibe algo importante, murmuró. El veterano siguió evocando recuerdos, de la época en que Rex sirvió en el ejército, de cómo el animal era capaz de encontrar supervivientes bajo los escombros, de cómo permanecía en calma bajo el fuego cruzado, de cómo se había convertido en una leyenda entre los soldados. Cada palabra parecía llevar un bálsamo de consuelo a la muchacha, cuyos hombros tensos comenzaban a relajarse mínimamente. Es el perro más terco y valiente que he conocido en mi vida, dijo Charles, con un nudo en la garganta. Y ahora, está luchando de nuevo. Fuera de la clínica, el movimiento crecía con cada hora que pasaba. Lo que había comenzado con unos pocos curiosos, se estaba transformando en una vigilia espontánea. Gente de todas las edades llegaba con velas, formando un círculo de luz que brillaba contra el cielo que oscurecía. Pancartas improvisadas mostraban mensajes de apoyo. Justicia para Hannah y Rex. Los perros de servicio son héroes. Queremos respuestas. En el centro de la ciudad, el vídeo grabado por Emily Parker circulaba a una velocidad alarmante. La adolescente había narrado lo sucedido con voz temblorosa, capturando el momento exacto en que el disparo alcanzaba al animal inocente. Los comentarios en las redes sociales se multiplicaban por miles. Indignación, tristeza, peticiones de castigo para los responsables.
Ya ha superado el 1.000.000 de reproducciones, informó una enfermera que entró en la sala de espera, mostrándole su móvil a Charles. Toda la ciudad está hablando de ustedes. Hannah se limitó a asentir, sus dedos aferrándose a la tela de su blusa. No le importaban las cifras ni la fama repentina. Todos sus pensamientos estaban con Rex, en el quirófano, luchando por su vida mientras ella esperaba, impotente, atrapada en su oscuridad, ahora más solitaria que nunca. Lo logrará, susurró Charles, como si leyera sus pensamientos. Es un guerrero. Tras casi 4 horas de angustiosa espera, la puerta del quirófano finalmente se abrió. El doctor Michael Harry apareció, todavía vestido con su bata quirúrgica de color verde claro, manchada de sangre. Su rostro mostraba el cansancio de quien había luchado intensamente por la vida de un paciente especial, pero en sus ojos brillaba esa chispa que solo transmiten los portadores de buenas noticias. Hannah, la llamó el veterinario con voz suave, acercándose a la muchacha, que permanecía sentada rígidamente en la silla de espera. Rex va a sobrevivir. La muchacha se cubrió el rostro con las manos, y sus hombros se sacudieron con el alivio que por fin reemplazaba al terror de las últimas horas. Charles Miller, que no se había apartado de su lado ni un solo minuto, le rodeó los hombros con un brazo, ofreciéndole un apoyo silencioso. La bala le alcanzó en el hombro, pero hemos logrado extraerla, explicó el médico, arrodillándose para quedar a la altura de Hannah. Perdió mucha sangre, y la recuperación será larga. Necesitará fisioterapia intensiva, medicación diaria y, al menos, 3 meses de recuperación antes de poder volver a sus funciones normales. Hannah extendió la mano, buscando el contacto. El veterinario la tomó con delicadeza. ¿Puedo tocarlo?, preguntó ella con la voz rota. Pronto. Todavía está bajo los efectos de la anestesia, pero ya está estable. Charles se secó discretamente una lágrima que se deslizaba por su rostro arrugado. Ese perro es un guerrero. Lo he visto enfrentarse a situaciones peores en el campo de batalla. Fuera de la clínica veterinaria, ya se estaba formando una pequeña multitud. Vecinos, compañeros de escuela de Hannah e incluso desconocidos comenzaban a organizarse. Margaret Collins, la anciana que había presenciado el incidente, había iniciado una colecta en línea que, en apenas 3 horas, ya había recaudado más de $2.000. «Toda la ciudad se está movilizando», comentó una enfermera que entró trayendo café para Charles y un chocolate caliente para Hannah. «Ya han llamado de la radio local. Quieren organizar una campaña especial para el tratamiento». Hannah apoyó la cabeza en el hombro del veterano, permitiéndose, por primera vez desde el incidente, sentir algo más que desesperación. «Gracias por quedarte conmigo», susurró. «No voy a ir a ninguna parte, pequeña», respondió él, apretándole levemente el hombro. «Rex hizo lo mismo por mí una vez». El teléfono de la clínica no paraba de sonar. La gente quería saber cómo podía ayudar, dónde podía donar, qué podía hacer. La historia de la niña ciega y su fiel compañero había tocado el corazón de la comunidad de una forma que nadie podría haber previsto. La tragedia, que horas antes parecía absoluta, se transformaba ahora en una inesperada demostración de solidaridad y esperanza. La noticia corrió por la ciudad como la pólvora. El periódico local tituló en primera página: «Niña ciega y perro de servicio tiroteados por la policía». El incidente de Hannah Williams y Rex se convirtió rápidamente en el único tema de conversación en los cafés, los mercados y las redes sociales de la pequeña ciudad estadounidense. La cadena de televisión local envió reporteros para cubrir la vigilia frente a la clínica veterinaria, donde decenas de vecinos se reunían con velas y pancartas pidiendo justicia. «Queremos respuestas», decía una señora sosteniendo un cartel con una foto de Hannah y Rex, tomada meses antes en un evento escolar. El alcalde Richard Carter convocó una rueda de prensa en el ayuntamiento, visiblemente tenso y con profundas ojeras.
Estoy tan consternado como todos ustedes, declaró, ajustándose la corbata con nerviosismo. Se ha iniciado ya una investigación rigurosa y transparente, y prometo que no se ignorará ningún detalle. La ciudad, sin embargo, comenzó a dividirse. En las redes sociales, grupos de apoyo a la policía argumentaban que los agentes trabajaban bajo una presión constante y que los accidentes podían ocurrir. Ellos arriesgan sus vidas cada día por nosotros, escribió un residente, generando cientos de acalorados comentarios. En el otro lado, los manifestantes exigían la destitución inmediata de Thomas Evans y una reforma completa en la formación policial. Emily Parker, que había grabado el vídeo del incidente, recibió tanto mensajes de apoyo como amenazas anónimas. La adolescente, asustada por la repercusión, pidió a sus padres que la dejaran faltar a la escuela durante unos días. Las divisiones alcanzaron incluso a amistades de toda la vida. En la peluquería de la calle principal, dos amigas de la infancia dejaron de hablarse tras una acalorada discusión sobre quién tenía razón. En el bar deportivo, un grupo de amigos que llevaba años viendo los partidos juntos, ahora se sentaba en mesas separadas. Margaret Collins, que vivía en el barrio desde hacía más de 50 años, comentó con sus vecinos que nunca había visto a la comunidad tan dividida. Ni siquiera durante las elecciones más reñidas vimos a las familias distanciarse así, se lamentó la anciana mientras observaba el movimiento en la plaza central. El Departamento de Policía emitió un comunicado oficial prometiendo una cooperación total con las investigaciones, pero la tensión en las calles era palpable. Las patrullas eran recibidas con miradas de desconfianza y algunos oficiales confesaron sentirse incómodos al llevar el uniforme fuera de servicio. Mientras tanto, en la clínica veterinaria, Hannah permanecía al lado de Rex, ajena a la tormenta política que su caso había desatado en la pequeña ciudad que siempre había considerado pacífica y acogedora. La casa de Hannah Williams parecía extrañamente silenciosa, sin el trote de las patas de Rex por el pasillo. Cada mañana, se despertaba esperando oír el sonido familiar del pastor alemán estirándose junto a su cama, solo para ser recibida por el vacío. Sus dedos buscaban instintivamente el suave pelaje que ya no estaba allí, y la realidad la golpeaba de nuevo como una ola fría. ¿Te las arreglarás hoy?, preguntaba su madre cada mañana, con la voz cargada de preocupación. Hannah intentaba sonreír, pero la verdad era que sin Rex se sentía como si hubiera perdido una parte de sí misma. El camino a la escuela, antes una aventura compartida, se convirtió en un desafío aterrador. Sus pasos eran vacilantes, el bastón torpe en sus manos, acostumbradas a sujetar una correa. Charles Miller comenzó a aparecer en su puerta todas las mañanas. El veterano de guerra, con su voz grave y sus pasos firmes, se convirtió en una presencia constante. «He venido a ver si necesitas compañía para ir a la escuela», decía, como si fuera un simple paseo casual y no una misión autoimpuesta. Durante las caminatas, Charles contaba historias sobre sus misiones militares, incluida aquella en la que Rex había salvado a su unidad de una emboscada. Hannah bebía cada una de sus palabras, sintiéndose conectada con su amigo ausente a través de aquellos relatos. Él siempre fue especial, murmuraba la niña, apretando el bastón con fuerza. Él nunca atacaría a nadie. Fue en una de esas mañanas cuando Margaret Collins, una señora de 72 años que vivía 2 casas más abajo, se les acercó en la acera. La anciana, conocida en el barrio por su precisión al relatar los acontecimientos locales, tenía algo importante que decir. «Yo estaba en la ventana ese día», comenzó Margaret. Su voz era temblorosa, pero decidida. «Lo vi todo. Ese perro no hizo absolutamente nada para provocar a los policías. Estaba quieto, protegiéndote». La señora explicó que había intentado hablar con las autoridades, pero sentía que nadie la estaba escuchando de verdad. Ahora, decidida a marcar la diferencia, ofrecía su testimonio formal. «Voy a contar la verdad a quien quiera escucharla»,
afirmó, ajustándose las gafas sobre su rostro arrugado. Rex jamás actuó de forma agresiva. Solo se interpuso entre tú y esos hombres, como haría cualquier buen perro de servicio. Charles le puso una mano en el hombro a Hannah, que lloraba en silencio. La muchacha extendió los dedos hasta encontrar la mano arrugada de Margaret. Gracias, susurró, sintiendo por primera vez en días que no estaba completamente sola en su lucha por la justicia. La comunidad se movilizó con una velocidad impresionante. En menos de 48 horas desde el incidente, la plaza central estaba repleta de puestos donde los voluntarios organizaban rifas y vendían artesanía local. Hannah Williams no podía ver el movimiento, pero sentía la vibrante energía a su alrededor, mientras Charles permanecía a su lado, describiéndole cada detalle de la escena. Hay hasta una banda de música country actuando en el kiosco de la plaza, explicó el veterano, guiando a la niña entre la gente que se detenía para saludarla. Los habitantes de la pequeña ciudad estadounidense transformaron la tragedia en una ola de solidaridad. Los comerciantes donaron premios para las rifas, desde cestas de productos hasta servicios gratuitos durante un año. La recaudación crecía a cada hora, destinada íntegramente al tratamiento de Rex en la clínica del Dr. Harris. En la escuela de Hannah, los profesores aprovecharon el momento para crear un proyecto especial. La directora anunció durante la asamblea matutina que cada clase desarrollaría una iniciativa sobre accesibilidad, inspirada en la historia de su compañera. Los alumnos comenzaron a investigar sobre los perros de servicio y la importancia de estos animales para las personas con discapacidad visual. Emily Parker, la adolescente que había grabado el incidente, se convirtió en una especie de portavoz no oficial. Su vídeo seguía haciéndose viral, y ahora usaba su recién adquirida visibilidad para difundir los eventos benéficos en las redes sociales. Necesitamos $200 más para alcanzar la meta del primer mes de fisioterapia, anunció en una transmisión en directo desde la plaza. Mientras tanto, en la comisaría local, Thomas Evans se enfrentaba al peso de sus acciones. El policía pasaba horas revisando manuales de entrenamiento y protocolos que había descuidado. Su rostro demacrado revelaba noches de insomnio. Quiero colaborar con las investigaciones, le dijo al alcalde Richard Carter durante una tensa reunión, y estoy dispuesto a realizar cursos de especialización sobre cómo tratar con personas con discapacidad y sus perros de servicio. Margaret Collins, la señora que lo había presenciado todo, se aseguraba de pasar a diario por la clínica veterinaria para comprobar el estado de Rex. Le llevaba galletas caseras a Hannah y compartía historias de su juventud para distraer a la niña. Charles Miller lo observaba todo con una mezcla de orgullo y preocupación. Sabía que el camino sería largo, pero ver a la ciudad unida en torno a Hannah y su fiel compañero le devolvía la esperanza. El veterano reconocía en Rex la misma valentía que había presenciado en los campos de batalla y estaba decidido a garantizar que tanto el animal como su joven dueña recibieran todo el apoyo necesario para superar juntos aquel difícil momento. El martes por la mañana, el Departamento de Policía publicó el tan esperado informe pericial. Los resultados dejaron a la ciudad en estado de shock. La orden de atacar que condujo al disparo contra Rex nunca había partido de los agentes presentes en el lugar. El documento revelaba un grave fallo en el sistema de comunicación por radio de la central de policía, donde un mensaje destinado a otro incidente fue captado por los agentes en la intersección. Hannah Williams, sentada en la sala de estar con Charles Miller a su lado, escuchaba atentamente mientras el veterano leía el informe. Sus manos temblaban sobre el regazo vacío donde Rex solía apoyar la cabeza. La joven no podía comprender cómo un error tan básico casi le había costado la vida a su mejor amigo. ¿Un error de comunicación? ¿A eso le llaman justificación para disparar a un perro de servicio claramente identificado?, cuestionó Charles, con la voz cargada de indignación, mientras doblaba el periódico. La noticia se extendió rápidamente por los grupos de mensajes y las redes sociales. Emily Parker, la adolescente que había grabado el incidente,
publicó un vídeo lleno de emoción. Casi matan a Rex por una radio mal configurada. Esto no es un accidente, es una negligencia criminal. En las calles, la indignación crecía. Cientos de vecinos se congregaron en la plaza central, muchos con pancartas que pedían justicia y una reforma en la formación policial. Margaret Collins, la señora que había presenciado todo el incidente, apareció en la manifestación apoyada en su bastón, decidida a hacer oír su voz. El alcalde, Richard Carter, sintiendo la creciente presión, convocó una rueda de prensa de emergencia. Con el semblante demacrado y la corbata ligeramente torcida, el político se enfrentó a decenas de micrófonos y cámaras. Reconocemos el grave fallo en nuestros protocolos de comunicación y asumimos la total responsabilidad, declaró Carter, visiblemente nervioso. Hoy, anuncio la implementación inmediata de un nuevo sistema de radios con doble confirmación para comandos críticos, además de una formación obligatoria para todos los agentes sobre cómo identificar e interactuar con animales de servicio. Pero la multitud no pareció satisfecha. Gritos de «demasiado tarde» y «queremos justicia» resonaron en la plaza. Thomas Evans, el oficial involucrado en el disparo, veía la transmisión de la entrevista desde su casa, suspendido del servicio. Cada palabra del alcalde se clavaba en su conciencia. Sabía que, sin importar si había sido un fallo de comunicación, debería haber reconocido las claras insignias en el chaleco de Rex. Con los ojos anegados en lágrimas, el agente tomó una decisión que marcaría un antes y un después en su carrera. En la clínica veterinaria, el doctor Michael Harris reunió a Hannah Williams y a Charles Miller para presentarles el plan de recuperación de Rex. El veterinario, con una mirada cansada pero resuelta, extendió radiografías y documentos sobre la mesa. La bala alcanzó el tejido muscular, pero afortunadamente no comprometió ninguna estructura vital, explicó el médico, ajustándose las gafas mientras señalaba las imágenes. Necesitaremos fisioterapia intensiva, hidroterapia y seguimiento psicológico para el trauma. Hannah deslizó los dedos sobre las radiografías, palpando los bordes del papel, esforzándose por imaginar lo que no podía ver. Una lágrima silenciosa surcó su rostro cuando el doctor mencionó que Rex podría desarrollar miedo a los ruidos fuertes tras el trauma. ¿Volverá a ser mi guía?, preguntó con voz temblorosa. El veterinario posó una mano sobre la suya. Con dedicación, sí, pero necesitaremos paciencia y mucho trabajo. Charles Miller, que había permanecido en silencio hasta entonces, carraspeó para disimular la emoción. Conozco a este perro desde que era un cachorro en el programa militar. Me salvó la vida en Afganistán antes de ser asignado al servicio civil. El veterano se puso de pie y se acercó a la ventana de la clínica. Puedo ayudar con la rehabilitación. Fui entrenado para trabajar con perros de combate traumatizados. El doctor Harris asintió, visiblemente aliviado. Su ayuda sería inestimable. La recuperación emocional es tan importante como la física. Al día siguiente, Hannah llegó temprano para la primera sesión. A pesar del miedo que le oprimía el pecho, entró decidida en la sala de fisioterapia. Rex estaba tumbado sobre un colchón especial, con un vendaje que todavía cubría parte de su cuerpo. «Hola, amigo», susurró la niña, arrodillándose a su lado. El animal intentó levantar la cabeza al reconocer su voz. Charles llegó poco después, trayendo premios especiales y un juguete que emitía sonidos suaves. Esto le ayudará a asociar de nuevo los ruidos con cosas buenas, le explicó a Hannah. Durante la sesión, la joven no soltó la pata de Rex ni por un instante. Mientras el fisioterapeuta manipulaba con delicadeza las articulaciones del animal, ella le susurraba palabras de aliento. «Eres el perro más valiente del mundo», le decía, inclinándose para que su rostro quedara cerca del suyo. «Lo conseguiremos juntos, te lo prometo».
Charles observaba la escena con un nudo en la garganta. El vínculo entre la niña y el pastor alemán era algo que trascendía las palabras. Él sabía, mejor que nadie, que esa conexión sería la fuerza más poderosa en la recuperación de Rex. Volverá a ser tu guía, afirmó el veterano con convicción, y estaremos aquí en cada paso del camino. Las noches sin Rex eran las más difíciles para Hannah Williams. Tumbada en su cama, la niña ciega abrazaba la manta donde su fiel compañero solía dormir, sintiendo un vacío que parecía engullir toda la habitación. Lloraba en silencio para que sus padres no la oyeran, pero las lágrimas parecían no tener fin cuando sus dedos solo encontraban el tejido frío de la alfombra donde Rex solía acomodarse. Charles Miller había creado una rutina para esas noches. El veterano de guerra llegaba después de la cena con libros de aventuras e historias de perros héroes. Con su voz grave y pausada, transformaba las palabras en imágenes que Hannah podía sentir. Sabes, pequeña, Rex era exactamente como ese perro de la historia. Cuando estábamos en el campo de batalla, encontró a 3 soldados heridos que nadie más lograba localizar. Contaba Charles, sosteniendo la mano de la niña, mientras ella sonreía entre lágrimas. Fuera de la clínica veterinaria, la comunidad se reunía cada noche. Decenas de personas formaban un círculo con velas encendidas, cantando canciones de esperanza. Algunos traían a sus propias mascotas como muestra de solidaridad. La plaza central, normalmente vacía al anochecer, ahora pulsaba con luz y calor humano. Emily Parker organizaba los turnos de la vigilia a través de un grupo en una aplicación de mensajería. La adolescente se había convertido en una especie de portavoz no oficial, coordinando horarios y difundiendo actualizaciones sobre el estado de salud del pastor alemán. Mientras tanto, Margaret Collins se enfrentaba a las cámaras de la prensa local con la dignidad de sus 78 años. La señora, que vivía cerca del cruce donde ocurrió el incidente, no se dejó intimidar por los micrófonos que apuntaban a su rostro. Estaba regando mis begonias cuando todo sucedió, explicó la anciana, ajustándose las gafas sobre la nariz. Ese perro era la definición de la disciplina. Se detuvo en el semáforo en rojo. Esperó, guió a la niña con cuidado. Nunca mostró ninguna agresividad, ni siquiera cuando los policías se acercaron gritando. El testimonio de Margaret fue transmitido en el noticiero nocturno, lo que provocó que el alcalde Richard Carter convocara una reunión de emergencia con el departamento de policía. Las palabras de la anciana testigo llevaban el peso de la verdad que toda la ciudad defendía ahora. En la silenciosa habitación de Hannah, Charles terminaba otra historia. Mañana visitaremos a Rex de nuevo. El doctor Harris dijo que está respondiendo bien al tratamiento. La niña asintió, apretando el collar de su amigo contra el pecho. Volverá a casa, ¿verdad? Volverá, pequeña, respondió el veterano, con la certeza de quien ya ha visto suceder milagros. Él volverá. El tribunal estaba abarrotado esa mañana. Ciudadanos de todas las edades ocupaban cada centímetro disponible, sosteniendo pancartas con frases de apoyo e imágenes de Rex. Hannah Williams se sentó en la primera fila, con las manos temblorosas sobre su regazo. El peso de las miradas, invisibles para ella, era casi palpable, como una presión en el aire que la rodeaba. Charles Miller permaneció a su lado, una presencia firme y reconfortante. El veterano le puso una mano en el hombro, transmitiéndole en silencio su fuerza. «Estoy aquí», le susurró al sentirla temblar. Cuando el juez entró, el silencio se apoderó de la sala. Hannah solo podía oír respiraciones contenidas y el ocasional arrastrar de pies. Margaret Collins estaba sentada justo detrás de ella. Había insistido en asistir para testificar de nuevo sobre el comportamiento ejemplar de Rex antes del incidente. «Todos en pie», anunció el alguacil. Y Hannah sintió cómo Charles la guiaba con suavidad para que se levantara.
El momento más impactante llegó cuando Thomas Evans fue llamado a declarar. El oficial caminó hacia el frente de la sala con paso pesado, cargando el peso de la culpa en cada movimiento. «He fallado», comenzó, con la voz quebrada. «Fallé como policía y como ser humano al no reconocer a un perro de servicio y su importancia». Hannah inclinó la cabeza, concentrándose en la voz del hombre que había cambiado su vida para siempre. No podía ver su rostro, pero podía sentir la sinceridad en sus palabras. «Pido disculpas a Hannah, a Rex y a toda nuestra comunidad», continuó Evans, mirando directamente a la niña. «Me comprometo no solo a mejorar mi conducta, sino a luchar para que todos los agentes reciban la formación adecuada sobre cómo identificar e interactuar con animales de servicio». El alcalde Richard Carter observaba atentamente desde el fondo de la sala, consciente de que cada palabra pronunciada allí moldearía el futuro de su administración. El doctor Michael Harris también estaba presente. Había dejado la clínica en manos de sus asistentes para testificar sobre el estado de salud de Rex. Emily Parker, sentada entre otros estudiantes, grababa discretamente con su móvil, decidida a documentar este momento de justicia, como había hecho con la injusticia anterior. Cuando Evans terminó su declaración, un murmullo recorrió la sala. Hannah sintió las lágrimas rodar por sus mejillas. No eran solo lágrimas de tristeza, sino de alivio, por ser escuchada al fin, por saber que su dolor y el de Rex no habían sido en vano. Charles apretó suavemente su hombro y Hannah cubrió la mano de él con la suya. En ese momento, aún sin poder ver, percibió con claridad que algo estaba cambiando para mejor. La sala del tribunal quedó en absoluto silencio cuando el juez anunció el veredicto. Hannah Williams apretó la mano de Charles Miller, sintiendo su corazón acelerarse mientras las palabras resonaban en el ambiente. La decisión fue sorprendente. Además de una indemnización sustancial para la joven, el Departamento de Policía estaría obligado a implementar un programa completo de formación para todos sus agentes sobre cómo interactuar con personas con discapacidad y sus animales de servicio. Este caso representa un fallo sistémico que no puede ser tolerado en nuestra sociedad, declaró el magistrado, ajustándose las gafas mientras leía la sentencia. La indemnización cubriría no solo el tratamiento de Rex, sino que también garantizaría el futuro educativo de Hannah. El alcalde Richard Carter, sentado en la primera fila, asintió con gravedad. Tras semanas de presión pública, había prometido cambios concretos, y ahora la justicia los hacía obligatorios. Thomas Evans, el oficial involucrado en el incidente, mantenía la cabeza gacha, visiblemente afectado por el desenlace. La puerta lateral del tribunal se abrió lentamente. Un murmullo recorrió la sala cuando el doctor Michael Harris entró guiando a Rex. El pastor alemán caminaba con dificultad, una ligera cojera que evidenciaba su condición aún frágil. Aún así, mantenía la postura digna de un animal entrenado, con la cabeza erguida y la mirada atenta. «Rex», susurró Hannah, reconociendo al instante el sonido de las patas de su compañero sobre el suelo de madera. El perro avanzó hasta ella, guiado por el veterinario, y apoyó la cabeza bajo su mano. La niña cayó de rodillas, abrazándolo con cuidado para no lastimar sus recientes cicatrices. No había un solo ojo seco en el tribunal. Margaret Collins, la anciana que había presenciado todo el incidente, se secaba las lágrimas con un pañuelo bordado. Emily Parker, la adolescente cuyo vídeo se había hecho viral, sollozaba abiertamente mientras grababa el reencuentro para sus redes sociales. Charles se levantó y aplaudió. En cuestión de segundos, todo el tribunal estaba de pie, aplaudiendo el coraje de la niña ciega y su fiel compañero. El juez, contraviniendo el protocolo, permitió la manifestación durante unos minutos antes de dar el martillazo que oficializaba el cierre del caso. Al salir del tribunal, una multitud los esperaba con pancartas de apoyo. Hannah, con los dedos firmemente entrelazados en la correa de Rex,
sonrió por primera vez en semanas. El veterano de guerra le puso una mano en el hombro, guiándola a través de la multitud. «Esto es solo el principio», le dijo. «La ciudad ya no será la misma». Y tenía razón. La historia de Hannah y Rex había tocado corazones y transformado a toda una comunidad. Con la indemnización otorgada por el tribunal y las donaciones que llegaban a diario, el tratamiento completo de Rex pudo por fin comenzar. Hannah Williams visitaba la clínica veterinaria 3 veces por semana, siempre acompañada por Charles Miller, que insistía en llevarla en su coche. El dinero recaudado permitió al Dr. Michael Harris implementar un plan de rehabilitación avanzado que incluía hidroterapia y sesiones con especialistas en la recuperación de animales de servicio. «Nunca he visto un perro con tanta determinación», comentó el veterinario mientras observaba a Rex caminar en la cinta acuática. Sus ojos se humedecieron al notar cómo el pastor alemán, aun sintiendo dolor, seguía esforzándose al oír la voz de Hannah. El profesional anotaba cada progreso con meticulosidad, compartiendo las pequeñas victorias con la niña, que sonreía al tocar el pelaje húmedo de su amigo después de cada sesión. La plaza central de la ciudad, antes escenario de acaloradas protestas, se transformó en un espacio de celebración y unión comunitaria. Se levantaron carpas de colores para albergar a los voluntarios que se inscribían en programas de formación para ayudar a personas con discapacidad visual. Margaret Collins, a pesar de su avanzada edad, acudía cada mañana para ayudar en la organización de los grupos y compartir su experiencia como testigo del caso que cambió la ciudad. «Tienen que entender que un perro guía no es solo un animal», explicaba la señora a los jóvenes voluntarios. «Es una extensión de la persona, sus ojos en el mundo». Charles dedicaba parte de su tiempo a enseñar técnicas que había aprendido en el ejército, adaptándolas al contexto civil. Su voz firme, pero amable, atraía a decenas de interesados que querían aprender a ayudar a personas como Hannah. El veterano de guerra encontraba un nuevo propósito en esa misión, sintiéndose útil de nuevo. El alcalde Richard Carter, al percibir el cambio positivo en el espíritu de la comunidad, destinó recursos adicionales para hacer más accesibles los espacios públicos. Rampas, pavimentos podotáctiles y señalización en braille comenzaron a aparecer por toda la ciudad, convirtiendo el lugar en un referente regional de accesibilidad. Una tarde soleada, Hannah se sentó en uno de los nuevos bancos de la plaza, sintiendo el calor en su rostro mientras Rex descansaba a su lado. Acarició el pelaje de su amigo, notando cómo su respiración era más fuerte y regular. La niña sonrió, sabiendo que juntos no solo se estaban recuperando, sino que también estaban ayudando a construir una comunidad más consciente e inclusiva. 3 meses después del incidente, Hannah Williams ya no era solo la niña ciega con el perro herido. Su historia se había convertido en un símbolo de resistencia. Los martes por la mañana, visitaba escuelas locales para compartir su experiencia, siempre con Rex a su lado. La cicatriz en el pelaje del animal servía como un recordatorio silencioso de lo que habían enfrentado juntos. «No necesitan ver con los ojos para saber lo que es correcto», decía la joven a un público de niños atentos. Su voz, antes tímida, ahora transmitía una confianza que inspiraba incluso a los adultos presentes. Los profesores notaban cómo los alumnos empezaban a tratar de forma diferente a sus compañeros con discapacidad después de escucharla. Charles Miller observaba estas presentaciones con el pecho henchido de orgullo. El veterano había encontrado un nuevo propósito al acompañar a Hannah, y su presencia constante le daba la seguridad para expresarse libremente. Una tarde soleada, el hombre organizó una sorpresa que hizo llorar de emoción a la niña. 4 exmilitares, antiguos compañeros de armas de Charles, se presentaron en el umbral de la casa de los Williams. Traían consigo medallas, relatos de camaradería y abrazos cálidos para Rex, quien, al reconocer el aroma familiar de los uniformes, agitó la cola con un entusiasmo desbordante.
Los veteranos contaron cómo el perro, siendo apenas un cachorro, fue adiestrado en el programa militar antes de ser asignado al servicio civil. Este animal salvó 3 vidas en una misión en el extranjero, relató uno de los visitantes mientras acariciaba la cabeza del pastor alemán. Él siempre sabía cuándo había peligro, incluso antes de que los equipos lo detectaran. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, el ayuntamiento organizaba una sencilla ceremonia para honrar a Margaret Collins. La anciana de cabellos blancos había enfrentado las críticas de sus vecinos e incluso amenazas anónimas por su testimonio decisivo. Aún así, se mantuvo firme en su versión de los hechos. El alcalde Richard Carter le entregó una placa de reconocimiento, mientras los niños de la escuela de Hannah entonaban una canción compuesta especialmente para la ocasión. Margaret, con lágrimas en los ojos, se limitó a decir que había hecho lo que cualquier persona honesta haría. Al final de aquella semana, la foto de Hannah abrazada a Rex durante una charla fue impresa en el periódico local. Debajo, una frase que ella repetía en sus presentaciones. El valor no es la ausencia de miedo, es hacer lo correcto incluso cuando estamos aterrados. La comunidad, poco a poco, aprendía esa lección a través de los ojos de una niña que nunca pudo ver, pero que percibía la verdad con una claridad asombrosa. La vida de Hannah Williams había cambiado por completo. 6 meses después del incidente, la niña ciega se había convertido en un símbolo de resistencia para toda la ciudad. Su historia, difundida inicialmente por el video de Emily Parker, ahora se debatía en escuelas y centros comunitarios. Dondequiera que iba, la gente la reconocía. Querían hablar con ella, tocar a Rex o simplemente agradecerle por inspirarlos. A veces, solo querría volver a ser invisible, le confesó Hannah a Charles Miller durante uno de sus paseos matutinos por la plaza central. El veterano sonrió con comprensión, ajustándose la gorra que siempre llevaba. La fama tiene su precio, pequeña, pero mira lo que habéis conseguido los dos. Rex caminaba al lado de Hannah con la misma dedicación de siempre, aunque un observador atento podría notar una leve cojera en su pata trasera derecha. El pastor alemán se había recuperado más allá de las expectativas del doctor Harris, pero algunas secuelas permanecían como recuerdos silenciosos de aquel día fatídico. Aún así, el animal guiaba a su dueña con precisión, deteniéndose en los cruces y esquivando obstáculos con la misma eficiencia de antes. En la escuela, Hannah se enfrentaba a una nueva realidad. Algunos compañeros la trataban como a una celebridad. Otros parecían intimidados por su presencia. La estudiante intentaba mantener la normalidad, pero era difícil cuando los profesores la invitaban constantemente a compartir su experiencia en otras clases. Al otro lado de la ciudad, Thomas Evans afrontaba sus propios desafíos. El agente, ahora asignado a un programa especial de integración comunitaria, visitaba escuelas para hablar sobre seguridad e inclusión. Su uniforme, antes símbolo de autoridad incuestionable, ahora cargaba con el peso de un error que casi le costó la vida a un inocente. ¿Tenéis preguntas sobre los perros de servicio? Preguntaba a los niños curiosos, mostrando fotos de diferentes animales de asistencia y explicando sus funciones. Margaret Collins participaba con frecuencia en estos encuentros, complementando las explicaciones con su perspectiva como testigo. La anciana y el policía habían forjado una improbable alianza educativa que sorprendía a todos. En las noches más tranquilas, cuando por fin podía escapar de las miradas y las expectativas, Hannah se sentaba en el patio de su casa con Rex tumbado a sus pies. Sus dedos recorrían con delicadeza la cicatriz en el cuerpo del animal, mientras le susurraba historias inventadas sobre aventuras que vivirían juntos. En aquellos momentos íntimos, lejos de los focos y las cámaras de los móviles, la niña y su perro eran solo lo que siempre habían sido. 2 amigos inseparables, navegando juntos por el mundo, siendo uno los ojos del otro. La ciudad entera abrazó la transformación que siguió al incidente de Hannah Williams y Rex. El alcalde Richard Carter
presionado por la opinión pública e inspirado por el coraje de la niña, implementó un programa permanente de formación policial centrado en el reconocimiento de perros de servicio y la interacción con personas con discapacidad. A pesar de la resistencia del Consejo Municipal por los recortes necesarios en otros sectores, Carter se mantuvo firme. Hay prioridades que no son negociables, declaró en una reunión pública. La clínica del Dr. Michael Harris, donde Rex había sido tratado, se convirtió de forma natural en un punto de encuentro para eventos solidarios. Los sábados, el veterinario abría sus puertas para sesiones educativas sobre perros de servicio, mientras voluntarios recaudaban fondos para el adiestramiento de nuevos animales. El médico, siempre discreto, sonreía al ver la sala de espera llena de niños curiosos y adultos interesados en aprender. Thomas Evans, el agente implicado en el disparo, sorprendió a todos al convertirse en uno de los principales defensores de la causa. Asistía regularmente a las charlas en la clínica, compartiendo su experiencia y alertando sobre los peligros de la falta de preparación. Aprendí de la peor manera posible, confesaba con la voz entrecortada. Pero otros no tienen por qué cometer el mismo error. La plaza central, que meses antes había sido escenario de acaloradas protestas y carteles que exigían justicia, ahora acogía conciertos y picnics comunitarios. Margaret Collins, la señora que lo había presenciado todo, organizaba encuentros semanales donde contaba cuentos a los niños, destacando siempre la importancia de la empatía y el valor. Charles Miller observaba estos cambios con una satisfacción silenciosa. El veterano de guerra, que había encontrado en Hannah una razón para seguir adelante, coordinaba ahora un grupo de apoyo para familias con niños con discapacidad visual. Rex nos enseñó que proteger también significa permitir la independencia, explicaba a los padres preocupados. Hannah, ahora con más confianza, caminaba por la ciudad con Rex a su lado. El pastor alemán, aunque todavía cojeaba levemente, guiaba a la niña con la misma entrega de siempre. Cuando pasaban por la plaza, era común que alguien se detuviera para saludarlos u ofrecerles un gesto amable. Emily Parker, la adolescente que había filmado el incidente, decidió estudiar periodismo. Su video, que había conmocionado al país entero, se utilizaba ahora en la formación policial como ejemplo de lo que no se debe hacer. La joven visitaba a Hannah con regularidad, trayéndole noticias de cómo su historia seguía inspirando a personas en todo el país. 6 meses después del incidente que sacudió a la pequeña ciudad, Hannah Williams y Rex recibieron una invitación que nadie podría haber previsto. La Conferencia Nacional de Accesibilidad, uno de los eventos más importantes del país sobre los derechos de las personas con discapacidad, quería que la pareja representara no solo a su comunidad, sino que se convirtiera en el símbolo de una lucha mayor. El salón de convenciones estaba abarrotado cuando Hannah entró, guiada por su fiel pastor alemán. Rex caminaba con una leve cojera, cicatriz permanente de aquel día fatídico, pero su porte seguía siendo majestuoso. El público se puso en pie en una ovación espontánea que hizo sonreír a la niña, aunque no pudiera ver los rostros emocionados frente a ella. Charles Miller observaba desde cerca, con lágrimas en los ojos. El veterano se había convertido en una presencia constante en la vida de la joven, acompañando cada paso de la recuperación del perro que un día le había salvado la vida en combate. A su lado, el doctor Michael Harris sonreía con orgullo. Las largas horas de cirugía y fisioterapia habían valido cada minuto. En primera fila, Margaret Collins saludaba discretamente. La anciana, que lo había presenciado todo desde el principio, había viajado 4 horas en autobús para vivir este momento. Emily Parker, la adolescente cuyo video se había hecho viral, lo documentaba todo con su móvil, decidida a mostrar que las historias de injusticia también podían tener finales esperanzadores. Cuando Rex cayó aquel día, comenzó Hannah ante el micrófono. Pensé que no solo había perdido mis ojos, sino también mi valor. Su voz, antes tímida, ahora resonaba con firmeza por el auditorio.
Hoy entiendo que ganamos mucho más de lo que perdimos. El alcalde Richard Carter, sentado entre autoridades nacionales, escuchaba atentamente. Los cambios implementados en su ciudad ya servían de modelo para otros municipios. Formación policial especializada, programas de concienciación sobre perros de servicio y proyectos de accesibilidad desarrollados con la participación de la comunidad. Al final de la ceremonia, Thomas Evans se acercó con timidez. El agente, ahora instructor en el nuevo programa de formación, extendió una mano temblorosa para acariciar a Rex, quien, sorprendentemente, aceptó el gesto con tranquilidad. Hannah sonrió al sentir el acercamiento. El perdón, había aprendido, era tan importante como la justicia. La historia de la niña ciega y su perro de servicio trascendió fronteras, convirtiéndose en un símbolo de resiliencia y transformación social. En las escuelas, los niños aprendían sobre la empatía a través de su ejemplo. En las academias de policía, su caso se convirtió en materia de estudio obligatorio. Y en las calles de la pequeña ciudad donde todo había comenzado, la comunidad celebraba como una familia que había descubierto su fuerza en la adversidad.